Listo. Buenas noches, muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Esta es nuestra primera reunión interinstitucional de Sorreuma de este año 2023. Vamos a empezar, como siempre, con esta academia tan interesante y con estos casos tan importantes que nos traen y con los que aprendemos cada mes. Hay que recordar que nos vamos a ver la otra semana, nos vemos en Medellín. También vamos a tener los casos clínicos de residentes el primer día del evento, que es el jueves. Y pues vamos a estar pues todos allí reunidos. Así que los esperamos también para que apoyen a todos nuestros residentes y a todos los fellows también en este evento que es importante para ellos. Hoy tenemos con el patrocinio de Amare Innova Medical, vamos a presentar un caso clínico que lo presenta el doctor Igor Rueda. Igor es médico especialista en medicina interna de la Universidad Militar. Tiene además una maestría en epidemiología de la Universidad del Bosque y actualmente se encuentra realizando su entrenamiento y su fellow en reumatología en la Universidad de La Sabana. Vamos a tener un caso muy interesante, va a estar en compañía pues de todos sus docentes, el doctor John Londoño y otras personas que han participado en este importante caso que nos trae el día de hoy, Igor. Igor, bienvenido, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Acuérdense que las preguntas las hacemos al final, abriendo el micrófono, levantando las manos o escribiendo en el chat. Muchas gracias. Doctor Vargas, muchas gracias por tu antesala. Quiero darles la bienvenida, como ya se dijo, a la primera reunión interinstitucional. El tema que les traigo el día de hoy es vasculitis en lupus y quiero dar agradecimiento especial al doctor Panqueva, a la doctora Franci Cuervo y al doctor Juan Camilo Santa Cruz por el apoyo en la realización y en la participación de este caso. Y para iniciar, traigo una frase de Lucio Anneo Séneca, quien fue un escritor, político, orador y filósofo romano. Y dentro de sus múltiples frases, una de ellas que creo que es muy acorde para este momento es: nuestro defecto es aprender más por la escuela que por la vida. Y con esto quiero exaltar la importancia de lo que no está escrito y que se sale de la cotidianidad, convirtiéndose en una rareza dentro del espectro de enfermedades raras que son las que vemos nosotros, que generan más dudas que respuestas y que fomentan la búsqueda del conocimiento para resolver estos enigmas con los que nos enfrentamos o a los que nos enfrentamos y poder ayudar a estos pacientes con estas enfermedades desafortunadas. Y esta es la historia de una mujer de 21 años que es natural, residente y procedente de Bogotá. Es estudiante universitaria, es comunicadora social, es cristiana y su motivo de consulta fue dolor en la cintura y me arde para comer. El cuadro clínico inicia una semana antes de consultar por urgencias. Lo describió como dolor lumbar izquierdo, que su tipo era urente y cólico, irradiado hacia flanco ipsilateral, que empeoraba con los movimientos, la deambulación y los alimentos, por lo que inició iosina sin control de los síntomas y además de eso se asoció a parestesias en miembros inferiores, lo que la llevó a consultar al servicio de urgencias. Esta es una paciente que tiene poliautoinmunidad. En el 2016 se hace el diagnóstico de una enfermedad de Graves en el estudio de una oftalmopatía tiroidea, con un bocio difuso hipercaptante y anticuerpos antirreceptor de hormona tiroidea elevados, así como anti-TPO. Después de esto, en diciembre, la paciente presenta un episodio ictérico con elevación o alteración de su perfil hepático, transaminasas elevadas, y en los estudios que se realizaron se documenta en la biopsia una hepatitis de interfase, cumpliendo criterios también para hepatitis autoinmune. Y posterior a esto desarrolla dentro de los diagnósticos colangitis biliar primaria. Cabe aclarar que durante el estudio para la biopsia hepática toman unos tiempos de coagulación los cuales son prolongados y se documenta anticoagulante lúpico positivo, anticuerpos anticardiolipina IgM y anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína también elevados.
pero no es hasta el 2017, en septiembre, donde la paciente inicia con compromiso mucocutáneo y articular, ANAS positivos 1 en 1560, un patrón homogéneo, anti-DNA 1 en 320, complemento consumido, y hace trombosis de la arteria infrarrenal junto con infartos renales izquierdos que configuran el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolípido secundario al lupus eritematoso. Como antecedentes quirúrgicos, esta paciente pues solo contaba con su biopsia hepática, antecedentes alérgicos, se presentó hepatotoxicidad con metimazol y propiltiuracilo, y lastimosamente, la paciente 10 meses antes de este motivo de consulta había suspendido su manejo con cloroquina, satioprina y prednisolona. Por lo tanto, solo tomaba warfarina 7.5 miligramos cada día. Al ingreso por urgencias, la paciente estaba hipertensa, tenía tensión arterial de 166-113, frecuencia cardíaca de 83 latidos por minuto. Su frecuencia respiratoria era de 16 respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno fue del 96% y una temperatura de 36.6 grados Celsius a su ingreso. El índice de masa corporal fueron 22 kilogramos por metro cuadrado. Y como positivo al examen físico se encontró el dolor a la palpación del flanco y la fosa ilíaca izquierda, junto con puño percusión izquierda positivo. Con estos antecedentes de esta paciente y los hallazgos al examen físico, el servicio de urgencias sospechó, para fortuna de la paciente, una pielonefritis versus un infarto renal. Y los médicos fueron consecuentes con estos antecedentes y esta impresión diagnóstica y solicitaron dentro de los paraclínicos una eco renal y de vasos renales, los cuales reportaron que había un flujo postestenótico arterial intraparenquimatoso renal izquierdo. Esto llevó a que, por suerte para la paciente, pudiera realizársele el angiotac de abdomen, que se describe una masa retroperitoneal con sospecha de un conglomerado ganglionar. Aquí participan varios servicios y se lleva a como un acuerdo para la realización de una resonancia de abdomen contrastada, donde se describió la ruptura contenida de un aneurisma de aorta abdominal. Sin embargo, el grupo de cirugía vascular puso en contexto en esta paciente con varias enfermedades autoinmunes, un contexto de inmunosupresión, la posibilidad de un aneurisma micótico, e iniciaron manejo antibiótico y solicitaron un PET-CT. Como paraclínicos, para ese momento la paciente tenía una prueba de VIH que era negativa, los anticuerpos contra hepatitis C eran negativos, el VDRL era negativo, una prueba de embarazo negativa, y los anticuerpos contra el antígeno de superficie y el anticore total para hepatitis B eran negativos, y sus anticuerpos para el antígeno de superficie positivos en el contexto de una paciente con vacunación para hepatitis. Dentro de su perfil inmunológico se solicitó complementos, los cuales se encontraban dentro de límites de la normalidad. El anti-DNA estaba elevado. Además de eso, en el parcial de orina había hematuria y piuria, con proteinuria en 24 horas de 268 miligramos en 24 horas. Los ENAS y los ANCAS fueron negativos. Y esta es la imagen del TAC, en donde se evidencia la dilatación aneurismática de la aorta abdominal asociado a un infiltrado periaórtico, por lo que se le realizó este PET scan, en donde se evidencia esta imagen ovalada paraórtica izquierda, que en el contexto de esta paciente fue interpretada como un hematoma con ruptura contenida de la aorta abdominal, por lo que se descartó el aneurisma micótico. Aquí podemos observar la ubicación del aneurisma, y fue llevada de urgencia para una resección y una corrección de este aneurisma de aorta abdominal. Durante la intervención se hace una disección toracoabdominal
presentó sangrado de una de las arterias espinales a nivel torácico que el cirujano controla. Posterior a esto, documentan el aneurisma de aorta abdominal y yuxtarrenal roto, la trombosis de la aorta con compromiso trombótico de la arteria renal izquierda. Y mientras hacían la reparación, hay un sangrado en el hilio renal que obliga a hacer una nefrectomía izquierda como manejo del control de daños de esta paciente. Además, el cirujano describe un gran compromiso inflamatorio periaórtico, esplenomegalia con signos de hipertensión y ganglios periaórticos, los cuales se toman muestras y se envían a patología. Para orientarnos un poco antes de continuar el caso sobre qué es un aneurisma yuxtarrenal, aquí vemos los diferentes tipos de aneurismas infrarrenales. Y a mano izquierda podemos ver este aneurisma en donde su extremo más craneal está en contacto directo con las arterias renales, pero no las distorsiona como si ocurre en el aneurisma pararrenal, ni tampoco asciende hasta el tronco celíaco como ocurre en los aneurismas paraviscerales. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a hablar de algunos diagnósticos diferenciales que pueden tener esta paciente con todo lo que hemos hablado. Estas son las imágenes de patología de esta aorta abdominal. Entonces, de izquierda a derecha estamos viendo la íntima, la cual se encuentra separada de la túnica media por el aneurisma roto que observamos. Adicionalmente, hay un ligero infiltrado de células mononucleares con un adelgazamiento de la túnica media con disminución de esas fibras musculares y un infiltrado importante de células mononucleares, asimismo una gran área de fibrosis en la adventicia. Esta es otra de las imágenes de esta aorta abdominal, donde nuevamente vemos la túnica media, la túnica íntima, perdón, con algunas áreas de desprendimiento, el adelgazamiento de la túnica media y un área grandísima de fibrosis con un infiltrado mononuclear. Y esta es una imagen de hematoxilina eosina que tiene un mayor aumento, las previas eran a 10x, esta es a 40x donde alcanzamos a observar un poco mejor ese infiltrado mononuclear compuesto por linfocitos y algunos plasmocitos con este patrón fibrótico y la pérdida de la arquitectura normal en una tinción de hematoxilina eosina de esas fibras musculares, como ya lo hemos hablado, por ese adelgazamiento que hay en la túnica media. El reporte de patología, el cual se obtiene varios días después, describe que en la nefrectomía izquierda había una nefritis lúpica clase 4. El aneurisma de aorta abdominal se encontró el marcado adelgazamiento y la fragmentación de esas fibras elásticas, áreas de fibrosis en la pared, el infiltrado plasmocitario severo y se realizaron tinciones para IgG4, las cuales fueron negativas. Y además de esto se buscó posibles etiologías infecciosas, por lo que se realizó tinción de Paz, Ziehl-Nielsen y Grocott, los cuales fueron negativos. Uno de los ganglios que se tomaron que se observaron, el patólogo lo describe como un ganglio nervioso normal. La paciente posterior a la intervención quirúrgica ingresa a la unidad de cuidados intensivos. En sus primeras 24 horas se encuentra anúrica y requiere la valoración por hemodinamia para realizar una angiografía donde se documenta trombosis suboclusiva del 99% de la arteria renal derecha. Recordemos que era su única arteria renal porque en la intervención quirúrgica, durante el control de daños del sangrado del hilio renal izquierdo, fue llevada a una nefrectomía y ligado su arteria renal izquierda. Esto obligó a que el hemodinamista hiciera una angioplastia y el implante de un stent. Y posterior a esto hubo recuperación lenta de su diuresis. Sin embargo, elevación de ácidos y de creatinina, lo que obligó al inicio de terapia de reemplazo renal. Después de que la paciente es extubada, empieza a referir monoparesia del miembro inferior derecho y no olvidemos que durante la intervención hubo sangrado de una de las arterias que irrigaba la médula espinal y
se sospechó una isquemia medular asociada a su intervención quirúrgica y como explicación para esta monoparesia, inicia terapias y durante su evolución radiográfica en la unidad de cuidados intensivos se documenta también derrame pleural derecho, con un drenaje de aproximadamente 1500 cc en 10 horas de sangre, por lo que fue llevada a una nueva intervención quirúrgica que ya hablaremos un poco. Este es el historial de sus plaquetas y BSG. Para contextualizarnos un poco en el tiempo, este es el momento en el que es llevada la intervención quirúrgica, este es el momento en que inicia su terapia de soporte renal y este es el momento en que se le da egreso a la paciente de la institución. Y podemos observar que el recuento plaquetario empieza a descender posterior a la intervención quirúrgica, manteniéndose en rangos de trombocitopenia leve a moderada. Pero algo interesante es que la BCG mejora considerablemente después de la resección de su aorta abdominal. Y después de esto se mantiene dentro de rangos de normalidad para la paciente. El INR, esta es una paciente que venía anticoagulada con warfarina a dosis altas, con un esquema intensivo por sus antecedentes trombóticos. Pero cuando se hace el diagnóstico de ese hematoma y esa ruptura aneurismática de la aorta abdominal, pues requiere la reversión de esa anticoagulación y de ahí en adelante maneja INRs alrededor de 1 hasta después de la intervención quirúrgica, donde se inicia infusión de heparinas. Y esta es la curva de su función renal. En naranja observamos el BUN y en azul observamos la creatinina, que tiene un ascenso considerable hasta 5 miligramos de decilitro, que es parte de las razones para el inicio de la terapia de soporte renal. Como les había contado, la paciente empezó a presentar derrames pleurales y hubo un sangrado masivo en la toracostomía durante su evolución en la unidad de cuidados intensivos, por lo que requiere ser llevada a una toracotomía lateral derecha, donde encuentran un hemotoras coagulado de 1500 cc. Y posterior a eso requiere suspensión de las heparinas y reinicio posterior a esta, pero presentó trombocitopenia inducida por heparinas, por lo que se suspendió y se inició fondaparinux. Para este momento de su evolución clínica se solicita el concepto del grupo de reumatología y el grupo de reumatología pues hace este análisis. Esta es una paciente joven con poliautoinmunidad. Ya hablamos de las varias enfermedades autoinmunes que tiene, que ha tenido una serie de eventos catastróficos trombóticos a nivel de la aorta abdominal. Tuvo antes también una trombosis renal izquierda y ahora tuvo una trombosis renal derecha. Tiene lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípido, para resaltar de esa poliautoinmunidad. Y que, para mala fortuna de la paciente, por decisión propia, decide suspender su terapia inmunosupresora 10 meses antes de este cuadro clínico. Y durante su evolución clínica presentó trombocitopenia, anemia, hematuria con piuria, aunque no había una proteinuria significativa. Y en la nefrectomía se documentó nefropatía lúpica clase 4. Y por último, pero no menos importante y en realidad su motivo de consulta, pues el aneurisma de aorta abdominal con esa infiltración de linfocitos sin evidencia de aterosclerosis, que ya se había roto y tenía un hematoma contenido. Bajo estos argumentos, la Junta considera que la paciente presenta aortitis por actividad lúpica y que esta aortitis se interpreta como una manifestación potencialmente mortal de la enfermedad y por lo tal se inicia manejo inmunosupresor con rituximab adicional al fundaparinux. Pero vamos a hablar un poquito de la aproximación a la aortitis y podemos hacer dos aproximaciones, una clínica y otra histopatológica. Y la clínica se va a basar en lo que encontremos en la anamnesis, los antecedentes de nuestro paciente y algunos laboratorios que nos permiten orientar. Y vamos a encontrar tres grandes entidades que pueden desarrollar o que son causa de aortitis. Y la primera de ellas es la causa infecciosa,
que con el paso del tiempo ha disminuido su prevalencia, la sífilis aórtica, la tuberculosis, algunos hongos, pues han disminuido su prevalencia. También encontramos la causa inflamatoria, que es una causa muy importante y tal vez la más prevalente, alrededor del 60 o 70% de los casos, dependiendo de la literatura, pueden ser de etiología inflamatoria. Y por último, la idiopática, en la cual después de descartar enfermedades infecciosas e inflamatorias, no encontramos una posible etiología y se considera etiología idiopática. Pero cuando tenemos la oportunidad, como el caso de esta paciente, de tener una muestra que se envía a patología, la aproximación es un poquito más amplia, donde podemos hacer el enfoque si es granulomatosa, linfocítica, neutrofílica o si tiene un exudado mixto. Pero algo también muy interesante es que la principal causa de aortitis o de ruptura, perdón, de la aorta es la etiología ateroesclerótica. Y esta paciente en el reporte de patología no había aterosclerosis, aunque es una paciente que tiene varios factores de riesgo para esto, tiene varias enfermedades autoinmunes, tuvo uso prolongado de corticoides a altas dosis durante periodos largos. Pero volviendo un poco a los patrones inflamatorios, pues vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Y uno importante es este patrón granulomatoso, en donde de acuerdo a la composición y a qué tan bien formados se encuentren esos granulomas, vamos a hablar de que la posible etiología puede ser sarcoidosis, cuando este granuloma es compacto, o la arteritis de Takayasu, que este es el espectro de edad y además sexo femenino que podría uno considerar como diagnóstico diferencial, se caracteriza por la presencia de granulomas que en ocasiones son compactos o están bien formados. Y existe la posibilidad de encontrar granulomas que no están compactos o no están bien formados. Y dentro de esto está la arteritis de células gigantes, la granulomatosis con poliangiitis y la granulomatosis eosinofílica. ¿Qué pasa si encontramos en realidad un infiltrado neutrofílico? En este contexto vamos a pensar en enfermedades infecciosas. Estafilococos, estreptococos, salmonelas, pseudomonas y varias enfermedades fúngicas principalmente. Y si encontramos una mezcla de células de neutrófilos, linfocitos, pero sin granuloma, entonces vamos a pensar en el síndrome de Cogan, en la enfermedad de Behçet o la policondritis recidivante. Pero el caso de nuestra paciente es una paciente que tiene un infiltrado mononuclear linfoplasmocitario. Y en este caso debemos tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales. Una enfermedad por IgG4 que se le hizo tinciones, los cuales fueron negativos. Lupus eritematoso sistémico, la paciente lo tiene desde hace varios años. Espondilitis anquilosante, no tenemos como hallazgos al examen físico en su historia clínica, paraclínica e imagenológica que no lo sugieran. Y aortitis sifilítica tenemos un BDRL que es negativo. Entonces, la Junta había considerado una aortitis lúpica, pero esto en realidad es muy raro y como veremos un poco más adelante, la incidencia en pacientes con lupus es extremadamente infrecuente. Entonces, ¿por qué no pensar en enfermedades mucho más frecuentes y para el grupo de edad, el sexo de la paciente, la arteritis de Takayasu es una muy buena opción? Además, cumple requisitos o los criterios absolutos, menor de 60 años, mujer. Tiene un criterio clínico, que es el sexo femenino, y un criterio imagenológico, que es un territorio arterial afectado, que es la aorta abdominal. Pero no cumplía los demás criterios y por lo tanto, bajo la clasificación actual, no tiene un diagnóstico o por lo menos no puede ser clasificada como arteritis de Takayasu. Además, hay otras características que nos permiten diferenciar un poco la arteritis por la enfermedad de Takayasu y la enfermedad o la otitis por el lupus eritematoso sistémico, y es el predominio del sexo. Aunque es más frecuente en mujeres, la relación que hay hombre o mujer disminuye en el lupus eritematoso sistémico. O sea, es un poco más frecuente encontrar aortitis en hombres con lupus. La presencia de síntomas sistémicos, fatiga, debilidad, fiebre, pues son hallazgos frecuentes en ambas entidades,
pero el compromiso aórtico es algo importante. Principalmente la arteritis de Takayasu tiene compromiso abdominal, que era lo que tenía nuestra paciente, un aneurisma de aorta infrarrenal. Mientras que en la aortitis por lupus, los casos descritos, que son aproximadamente 29, describen principalmente el compromiso torácico. Y solo hay 5 casos publicados en la literatura en donde hay descripción de aneurismas abdominales, todos ellos suprarrenales. En los hallazgos del PET scan podemos encontrar que en la arteritis de Takayasu hay un incremento en la actividad metabólica circunferencial. Entonces vamos a ver un área redonda, brillante, que nos sugiere la arteritis de Takayasu. Mientras que en la aortitis por lupus no es así, no vamos a encontrar, y es lo que vimos en esta paciente en el PET scan. Y la histología, pues la presencia de los granulomas, que ya hablamos un poco, mientras que en la aortitis por lupus va a haber un infiltrado mononuclear, y cuando es aneurismas de aorta torácica, hay un gran infiltrado con vasculitis de la vasa vasorum de la aorta torácica. Otro posible diagnóstico con ese infiltrado linfocítico es la enfermedad relacionada con IgG4. Pero, pues, esta es una paciente que tiene un hallazgo histopatológico de linfocitos en la aorta, cumpliría el criterio de entrada para una enfermedad relacionada con IgG4. No hay criterios de exclusión, pero solo los criterios de inclusión tienen este valor histológico, por lo tanto tampoco puede ser clasificada como una aortitis por enfermedad relacionada con IgG4. Entonces, ¿qué sabemos de las vasculitis por lupus? Primero, hasta un 50% de los pacientes pueden llegar a tener una vasculitis de mediano y pequeño vaso, pero aquí estamos hablando de una vasculitis de gran vaso, que esto sí es muy raro. 90% de esos pacientes que hacen vasculitis de mediano o pequeño vaso, el 90% es compromiso en la piel, y lo vamos a ver con ese lívido reticular, lívido racemoso, dependiendo. Y además de esto van a haber síntomas inflamatorios, alteraciones en los laboratorios, BCG elevada. Nuestra paciente tenía BCG elevada hasta que retiraron la aorta abdominal. Este es un estudio tal vez el más grande que hay en relación a aneurismas aórticos en lupus. Es una corte de Taiwán, el modelo de salud de Taiwán, todos se encuentran afiliados al mismo sistema de salud, o por lo menos se tiene acceso completo a las historias clínicas de la población, casi el 99% de la población en Taiwán. Y se tiene más o menos 18.000 pacientes, 19.000 pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y ellos evaluaron a lo largo de 6 años la incidencia del desarrollo de aneurismas de aorta abdominal en estos pacientes. Y ellos que encontraron, la incidencia es de casi 3 casos por cada 10.000 pacientes con lupus, con un riesgo de desarrollar, un riesgo relativo para el desarrollo de aneurismas de aorta abdominal de 2.6 veces más en pacientes con lupus frente a los controles sin lupus. Y la probabilidad para que estos aneurismas se disequen, o la incidencia que hay para que estos aneurismas se disequen, es de 2 casos por cada 10.000 pacientes con lupus. Pero el riesgo es 6 veces mayor pacientes con lupus que en controles sin lupus de hacer disección de estos aneurismas. Ellos también encontraron que en los hombres la incidencia y tanto de aneurismas como disección fue mucho mayor, pero en mujeres también es importante. Y en las mujeres esto es aún más raro y tiene una incidencia de casi 2 casos por cada 100.000 mujeres con lupus. Y la disección, casi que todas las mujeres con aneurisma de aorta abdominal, que además de eso tienen lupus, van a disecar esos aneurismas, como el caso de esta muchacha de 21 años. Pero se han descrito algunos factores de riesgo. Ser joven es uno de ellos. Aumenta un 4% la probabilidad de hacer estos aneurismas. El sexo masculino aumenta 2.8 veces más la probabilidad. La duración de la enfermedad de más de 3 años aumenta casi 3 veces la probabilidad. La hipertensión, 4 veces más la probabilidad de desarrollar estos aneurismas de aorta abdominal. ¿Y qué se sabe de la fisiopatología de
los aneurismas en un paciente con lupus que además de eso tiene SAF. Se ha visto que el síndrome antifosfolípido puede generar mecanismos trombóticos que van a llevar a cambios vasculopáticos. Pero no olvidemos que la aorta abdominal no tiene vasa vasorum y el evento trombótico no es frecuente ahí que lleve a estos cambios. Entonces es más probable que haya un mecanismo vasculítico, donde haya fenómenos inflamatorios y generen algunos hallazgos que hablaremos un poco en esta revisión. ¿Qué quiero contarles también? Pues cerca del 30-40% de los pacientes con lupus tienen anticuerpos o anticuerpos antifosfolípidos, perdón, que son positivos. Pero cuando el paciente tiene lupus y aortitis, el 73% de los pacientes tienen anticuerpos antifosfolípidos. Además de eso, cerca al 20 al 30% de los pacientes con lupus tienen un síndrome antifosfolípido secundario al lupus. Pero cuando hay aortitis y lupus, casi la mitad de ellos tienen SAF como diagnóstico, que es nuestra paciente. Pero estamos hablando de una enfermedad, de la sumatoria de muchas enfermedades raras y aún más raro el desarrollo de estos aneurismas. ¿Qué se ha visto? Pues conocemos que hay una respuesta alterada de los linfocitos T, los linfocitos B. Hay la formación de inmunocomplejos y estos inmunocomplejos se van a depositar en el endotelio vascular. Van a generar aumento de la permeabilidad, exposición de factores inflamatorios y moléculas de adhesión que van a aumentar aún más esa inflamación. Va a haber depósitos y activación de complemento en el endotelio. Esas células endoteliales van a sufrir de apoptosis, va a disminuir la producción de óxido nítrico, pero también van a llegar mononucleares o polimorfonucleares, dependiendo, pero en este caso es mononucleares, que van a infiltrar estas capas de la aorta y van a llegar hasta la túnica media o hasta la adventicia, donde pueden generar todo este proceso inflamatorio que era lo que tenía nuestra paciente. Esto es en realidad muy raro y creo que pues los mecanismos fisiopatológicos hasta el momento son teorías, pero lo que se ha visto en las cortes de pacientes con aneurismas y que tienen lupus han descrito dos mecanismos fisiopatológicos para el desarrollo de aneurisma torácico o aneurisma abdominal. El aneurisma torácico está principalmente relacionado con la vasculitis y esta vasculitis va a generar o va a llevar a una degeneración de la túnica media por esa disminución en esas fibras musculares. Y esto va a llevar a la disección de la aorta, que puede terminar en la muerte del paciente o en un hematoma contenido que puede ser llevada a intervención quirúrgica y después de esto la sobrevida. Pero para los aneurismas abdominales frecuentemente se han relacionado con el uso de esteroides. Dosis de más de 1 miligramo por kilo día por más de 9 meses se han asociado con el desarrollo de aneurismas de aorta abdominal. Y dosis de 0,5 hasta 1 miligramo por más de 12 meses igualmente se han descrito esa asociación. Y esto está en relación a que hay un proceso de envejecimiento acelerado de la aorta, hay ateroesclerosis y esa ateroesclerosis va a permitir la erosión y posterior ruptura aneurismática. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en nuestra paciente, aunque su aneurisma era abdominal, no encontramos ateroesclerosis y lo que sí vimos fue un fenómeno vasculítico que se ha descrito más en los aneurismas torácicos, lo que le confiere aún más rareza al caso. Y para ir cerrando esta parte de la fisiopatología y algunas posibles explicaciones, embriológicamente la aorta y en especial la aorta infrarrenal no tiene vasa vasorum, o sea, no tiene una arteria nutricia y eso obliga a que su nutrición esté por difusión. Y si hay inflamación o hay daño de esas células del endotelio de la íntima, pues va a haber un mayor riesgo de isquemia y una menor probabilidad de reparación por una menor flujo de nutrientes a este tejido. Además de eso, la aorta infrarrenal tiene menos unidades laminares y estos son las fibras musculares alineadas, tienen menor unidad y eso hace mucho más susceptible que pueda degradarse más rápido y romperse más fácil. Entonces existe un alto riesgo de aneurismas y por eso la gran mayoría de aneurismas en contexto de pacientes sin enfermedades autoinmunes son principalmente infrarrenales. Pero cuando además de eso sumamos una enfermedad de tejido conectivo, pues se ha encontrado que hay alteración en las proteínas estructurales de la aorta.
Hay anormalidades también en su organización y esto va a llevar a destrucción por inmunocomplejos o inmunomediada. Además de eso, la degradación de todo ese tejido conectivo por esas células inflamatorias y el estrés bioquímico que en últimas lleva a la destrucción o la muerte de células musculares, destrucción de la elastina de la túnica media, hay una disminución de la fuerza tensil de la aorta y esto va a llevar a que se presente esa expansión, dilatación y posterior ruptura. Y si de la fisiopatología hablamos de hipótesis del tratamiento, hablamos de reporte de casos. De los 29 reportes de casos que se han hecho sobre aortitis lúpica, el 27% requiere manejo quirúrgico. El 63% de los pacientes requirió intervención médica únicamente. Todos ellos recibieron corticoides. No hay una descripción de la dosis del corticoide, los resultados con las terapias, pero sabemos que todos ellos, como parte del manejo, tienen corticoide. El 28%, 29% fueron anticoagulados, 21% recibieron hidroxicloroquina, 14% micofenolato mofetil y 14% ciclofosfamida. No tenemos ningún paciente que haya recibido rituximab. Y si además de eso combinamos rituximab, que no habían reportes previamente, y sumamos el uso de fundaparinox, pues la evidencia ahora sí que es más escasa. Se han descrito en el contexto de pacientes con SAF refractarios a la anticoagulación intensiva con warfarina que el uso específico de fundaparinox disminuye las recurrencias de eventos trombóticos. Y el uso de rituximab se ha también hablado como una posible opción terapéutica para las manifestaciones no criterio del síndrome antifosfolípido. Y la combinación de estos dos puede ser una alternativa para este paciente y eso fue lo que consideró la Junta en su evaluación. ¿Y qué quiero que nos podamos llevar para la casa? Primero, que la ortitis como una manifestación del lupus asociado al síndrome antifosfolípido es algo muy raro, es poco frecuente. Y con mayor importancia debemos tenerla en cuenta porque lo que no se sospecha no se diagnostica y esto es una condición potencialmente mortal. Y gracias a Dios y por fortuna para la paciente, pues se encontró todas estas alteraciones que inicialmente hicieron sospechar un conglomerado ganglionar, pensaron en cáncer, después en una infección y terminamos hablando de una manifestación poco descrita del lupus eritematoso sistémico. Ten en cuenta que una gran proporción de pacientes con lupus que tienen aortitis, hay que buscarles un síndrome antifosfolípido o por lo menos los anticuerpos antifosfolípidos como causa o como factor asociado al desarrollo de esos aneurismas. Tener en cuenta que esto es una entidad multifactorial. En esta paciente hay muchos factores que pueden favorecer el desarrollo no solo del aneurisma, sino de su ruptura. Y ya lo dijimos, el uso de corticoides, todas las enfermedades autoinmunes, pero que sí es importante tener en cuenta, 21 años, mujer, 4 años de enfermedad y ya un aneurisma de aorta abdominal con ruptura no es frecuente. El riesgo es mayor en la arteria infrarrenal y por último rituximab asociado a fundaparinox como alternativas para el manejo de esta paciente que pues lo que tenemos son reportes de caso. Muchísimas gracias y eso es todo. Igor, muchas gracias por la presentación del caso. Diego, si presentan estos casos tan maravillosos y tan complejos, no me imagino cómo serán los casos clínicos que van a presentar dentro de una semana en el Congreso Nacional. Mucho Muchas mejor. gracias por la, sí, muchas gracias por la presentación del caso. Vemos que pues, es una serie de eventos catastróficos ahí que enseguido con esta paciente, pero afortunadamente todas las cosas se van resolviendo. Si alguno de los docentes quiere participar o quiere intervenir antes de que iniciemos la sesión de preguntas, bienvenidos. No, Camilo, simplemente pues, felicitar a Igor porque ha hecho una presentación excelente, ¿no? Y tú lo dijiste, ¿qué es la definición de suerte? Entonces, muchos dicen,
Es la combinación de la preparación, la capacidad, la competencia con la oportunidad, para ponerlo en términos pragmáticos. Pero es indiscutible que en esta paciente se alinearon una serie de sucesos que permitieron hacer un diagnóstico de algo que para ninguno era pensado que pudiera existir. Esto realmente es una coincidencia, una feliz coincidencia que permite en un proceso quirúrgico, más en esa evaluación hacia un proceso quirúrgico, encontrar ese aneurisma. Esto realmente es una suerte para la paciente. Y no solo eso, sino la serie de eventos que ha tenido esta señora durante los 6 años que lleva diagnóstico de lupus, pues es una cosa, eventos todos graves que se han repetido de manera reiterativa y que ha, ha salido adelante. Eso permitió documentar el caso de la forma como lo presentó Igor, o sea, pues, hacerle PET scan y hacer una tomografía previa que hizo que esta coincidencia que desafía con lo que la frase con la que yo empecé, dice que la suerte no existe, sino es la preparación con la oportunidad, pero lo cuestiona uno si en este caso esa frase acuñada desde hace mucho tiempo, pues realmente hay un factor de azar adicional. Yo simplemente escogimos este caso porque es demasiado raro. En este caso, se fue la paciente de la cardio infantil y realmente quienes iniciaron todo el proceso diagnóstico y quienes tuvieron la posibilidad de verlo fue el doctor Panqueva y Franci, pero Juan Camilo, digamos que participó con ellos en todo el seguimiento, el diagnóstico y la construcción del caso. Felicitarlos y dejarles ahí a todos ustedes estas cosas bien raras que existen y que siempre tenemos que tener la mente abierta para considerar la posibilidad así más rara, por más rara que sea. Muchas gracias, Igor, y te felicito. Muy buena presentación. Muchas gracias, Muchas profe. gracias, John. Juan Camilo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, ¿cómo están? No, pues felicitar a Igor por su extraordinaria presentación. Realmente le agradezco infinitamente haber tenido en cuenta este caso. Como lo mencionaba el profe Londoño, sí es un caso que se sale de lo común. Es un caso que, como mencionaba Igor, es mucho más frecuente en los hombres. Realmente este es un caso o sea, infrecuente de lo infrecuente, porque tienen reactantes de fase aguda muy altos, la PCR por encima de 30 40, la paciente de la BCG y la PCR siempre estuvieron normales, y adicionalmente la mayoría de los casos se describen con un compromiso de la aorta ascendente, y ya vemos que se rompe ese paradigma y que compromete también la aortitis, la arteria renales y las ramas viscerales que también están implicadas en este caso, y que realmente el desafío terapéutico fue muy difícil de enfrentar, precisamente porque no se sabía qué tratamiento darle. Lo que decía el doctor Igor es un poco, no se conoce mucho, no hay evidencia disponible en cuanto al tratamiento. De lo que pude, cuando tuve la oportunidad de enfrentarme al caso, veía que algunos pacientes les daban tratamiento con micofenolato, pero no se describían mucho como los desenlaces. Un paciente que hizo una ortitis y un SAF refractario, un SAP catastrófico, perdón, tuvo respuesta como a anticoagulantes, plasmaféresis, monoglobulina, pero que parece que ese sí tuvo un buen resultado. Entonces estábamos entre la discusión si administrar ciclofosfamida y tratar incluso también la nefritis lúpica, o tener en cuenta el reporte de caso que tuvo un desenlace favorable de ese SAF catastrófico, y ponerle rituximab. De hecho, se llevó a junta en la Fundación Cardioinfantil. Creo que Franci tuvo la oportunidad de seguirlo y consideraron finalmente pues administrarle la ciclofosfamida, pero pues realmente no se han incluso descrito los desenlaces en cuanto a los tratamientos de eso. Las dosis intermedias de glucocorticoides de 0,5 miligramos por kilo realmente han sido muy controvertidas, precisamente por lo que mencionaba el doctor Rueda, que tienen implicaciones en el adelgazamiento de la túnica media, y poder tener un poco más de fragilidad, y tener también ese riesgo de aneurisma y de la disección. Sin embargo, hay algunos casos que han descrito que sí tienen mejoría en cuanto a los desenlaces, principalmente clínicos y radiológicos. Entonces sigue siendo un caso muy interesante, y
y pues eso es lo que tenía como para aportar y pues para favorecer a la discusión, pero le agradezco inmensamente al doctor Londoño y al doctor Rueda pues haber tenido en cuenta este caso y compartirlo con toda la comunidad de reumatólogos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Yo los veo aquí como tímidos, que no quieren levantar la mano o quedaron. Hay muchas felicitaciones en el chat, Igor. Aquí ya hay una pregunta del doctor Javier Cajas. Bueno, primero muchas felicitaciones, Igor, de tus compañeros residentes, de profesores y los reumatólogos de nuestra asociación. Pregunta al doctor Cajas, el PET, ¿por qué crees que el PET, según lo mostrado, es frecuentemente negativo si se ve infiltración en la pared? Doc, la imagen en aortitis lúpica en realidad es muy rara. Los reportes son casos, algunos de ellos, que se tuvo en cuenta que aquí había un gran componente de fibrosis, principalmente, aunque se veía un infiltrado inflamatorio pues, de células mononucleares, lo que predominaba era ese infiltrado fibrótico. Entonces, tal vez eso le dio la característica para que este TAC, este PET scan, fuera hipocaptante o hipometabólico. Pero pues uno esperaría que con ese infiltrado inflamatorio hubiera un poquito más de captación. Lo que han reportado en la literatura, los pocos casos donde ha habido ortitis por lupus, que no hay captación metabólica, pero estamos hablando de 2 o 3 casos máximo, y pues nuestra paciente creo que se ha salido de contexto de todos los demás. Entonces creería yo que está más en el contexto de la fibrosis, que era lo que predominaba, y eso pudo haber favorecido que esto fuera áreas hipocaptantes y no hipermetabólicas o hipercaptantes como en otros vasculitis, en el caso de la arteritis de Takayasu. Gracias, Igor. Y la segunda pregunta al doctor Cases, ¿hay datos de recurrencia de las lesiones? Doc, ahí sí le puedo decir que no sé, porque en realidad no hay seguimiento a estos casos. Como le comentaba, son 29 casos en el contexto de pacientes con lupus y asociado a eso síndrome antifosfolípido, pero no tenemos el seguimiento. Hasta el momento nuestra paciente, en lo que tenemos conocimiento, no ha hecho recurrencia, pero no les sabría decir si existe la probabilidad de recurrencia o no, no sabría, doctor. Ok. Igor, ¿algún dato de algún biomarcador que podamos utilizar en estos pacientes con vasculitis? Como se utiliza en otras vasculitis aisladas, que se utiliza, por ejemplo, Von y eso. En este tipo de vasculitis podríamos tener utilidad de estos biomarcadores. No está escrito, lo que se ha visto es que usualmente los pacientes que tienen aortitis por lupus, la elevación de la PCR es tal vez lo más frecuentemente reportado y son valores altos, pero no hay un punto de corte, no hay una frecuencia, pero lo que describe la literatura y una revisión de reporte de casos es tal vez la PCR, pero pues la PCR es un marcador inespecífico que pues un paciente con lupus no, esto es muy probable que la tenga por muchas otras razones diferentes. Entonces, yo creería que no hay un biomarcador en este momento. Yo creo que es la sumatoria no solo de lo que nos cuenta el paciente, sino de lo que encontramos nosotros y de tenerlo en cuenta. De decir, bueno, estas características, esto que encuentro en los paraclínicos, al examen físico, pensemos la posibilidad de que, y un paciente con factores de riesgo, pensemos la posibilidad de que podría tener asociado o podría ser la causa de sus síntomas un aneurisma de aorta, pero un biomarcador PCR, pero muy inespecífica. Ok. Felicitaciones de Jairo Camarca, de la doctora Gloria Vázquez, de Lina Saldarriaga, que han estado allí pendientes del caso. Muchas gracias, doctores. Yo creo que el caso nos ha dejado así como con mucho aprendizaje y mucha sensibilidad a ciertas cosas. Una pregunta, Igor, desde el punto de vista cuando vemos desde enfermedad de Takayasu, desde vasculitis como tal, y migramos hacia buscar SAF, ¿qué tanto encontramos esos anticuerpos positivos en estos pacientes? Sí se han reportado. Hay asociaciones no solo de anticuerpos antifosfolípidos positivos con
enfermedad de Takayasu se ha descrito, y en ocasiones se han descrito también enfermedad de Takayasu como primera manifestación, pues como parte del espectro de lupus eritematoso sistémico durante su evolución. Entonces se pueden encontrar, la frecuencia no es muy alta, se han descrito 30 o 40% en algunos reportes, pero pues estamos hablando de enfermedades, las vasculitis de por sí son enfermedades raras. Pero se ha encontrado una proporción de esos anticuerpos antifosfolípidos positivos en estos pacientes. Y hay reportes de casos donde en el seguimiento del tiempo se diagnostica también lupus eritematoso sistémico. Ok, muchas gracias. No sé si Juan Camilo va a hacer otra intervención o la mano se le quedó levantada. No, sí, doctor, solo que quería Dale. complementar un poco lo que mencionaba el doctor Rueda, que siempre se ha tenido como esa controversia en que el síndrome antifosfolípido puede intervenir en la fisiopatología. De hecho, creo que hay un reporte de un solo caso que me acuerdo en ese tiempo cuando revisé el caso de la ortitis en esta paciente, es que sí parece que interviene en algún depósito de inmunocomplejos, de inmunoglobulina G, de 3 de fibrinógeno, sin embargo, es un reporte de una sola autopsia. Hay un doctor que creo que, que tiene un artículo en Lupus que él sí se interesó por describir un poco de la intervención del síndrome antifosfolípido en la ortitis y plantea como algunas alteraciones fisiopatológicas que se plantean en el endotelio vascular, como precisamente también que intervenga como aumento del factor 11 libre de tioles, que también hay disminución de la producción de óxido nítrico por la disfunción de la óxido nítrico sintetasa, pero realmente son un poco de teorías, pero lo que decía Igor es muy cierto. En los casos de ortitis con síndrome antifosfolípido sí se tiende a ver la positividad de los anticuerpos antifosfolípido un poco más frecuente, en el 50 al 60%. Sin embargo, todavía eso no se sabe. Como él menciona, eso todavía es un tema de debate porque yo sigo pensando en que el compromiso es más vasculítico, inflamatorio, y precisamente los niveles de interleucina 6 se han planteado como un posible target de tratamiento, y que posiblemente en estos casos funcione el tocilizumab, pero eso queda, claramente queda solo como él mencionaba en la teoría. Pero era como para complementar la pregunta del colega que hizo la pregunta del síndrome antifosfolípido y la intervención en la fisiopatología. Muchas gracias, Juan Camilo. Sí, eso hace parte también del espectro en el que muchos pacientes con síndrome antifosfolípidos hacen compromiso neurológico sin evidencia de un evento trombótico claro. Entonces, dentro de las muchas teorías también pues, está todo ese compromiso vasculítico en el sistema nervioso central, que implica que hay una acción vascular, más no una generación de un evento trombótico isquémico como tal. Entonces, yo creo que sí, eso parte como el espectro, y pues muy interesante, todos estos pacientes empiezan a ser parte de ese reflejo que probablemente a veces se pasa por alto, que no necesariamente tienen que estar los eventos trombóticos clínicamente manifiestos o evidenciados en imágenes diagnósticas, sino que también hay una evidencia de una vasculitis que a veces puede pasar subclínica, como vemos. Este paciente tenía un PET scan con una fibrosis y probablemente eso explica la hipocaptación en el PET scan. Entonces, hay los procesos que van allí de base. Es una paciente de 21 años, es una paciente muy joven para tener tanto compromiso, ¿sí? Tanto compromiso inflamatorio. Nosotros en pediatría nos exponemos a pacientes con casos de lupus y staph muy severos. Nuestros pacientes con lupus, como lo pueden evidenciar mis colegas, son pacientes con una severidad muy alta. Nos enfrentamos a los pacientes que tienen unas respuestas inflamatorias muy importantes, como síndrome de hiperferritinemia, con unas vasculitis muy difíciles de controlar en algunos casos. Y creo que esto nos da luz en que tenemos que ser cada vez más agresivos y más acuciosos en evaluar a nuestros pacientes desde varios puntos de vista. Aquí está el doctor Carlos Jaime Velázquez, que dice que también solo el SAF puede dar la ortitis, y la doctora Gloria Vázquez levantó la mano. Doctora Gloria, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Igor. Felicitarte por la presentación, pero me surgió una curiosidad, pero es una curiosidad un poco loca. Esta paciente estuvo expuesta a propiltiuracilo, y Sí, señora. propiltiuracilo se ha asociado a vasculitis, pero no sé si de grandes vasos. Entonces te quería preguntar si encontraste alguna asociación de vasculitis de grandes vasos inducidos por propiltiuracilo, y si el propiltiuracilo tiene una distancia de unos años en que uno diga ya definitivamente no tuvo papel en el desencadenamiento de esta vasculitis de pronto.
Doctora, no, yo no encontré en la revisión frente a eso, en eso sí tengo que ser honesto, no fue muy amplia para el uso de hormonas o pues tratamiento antitiroideo en el contexto de vasculitis. Sí se ha descrito, pero en la evolución clínica de esta paciente presentó rápidamente patotoxicidad, primero con metimazol, luego con propiltiuracilo, entonces los tiempos de exposición a ambos medicamentos fueron muy cortos, pero no le podría responder si frente a esto hay descripción de vasculitis de gran vaso, no tengo el conocimiento frente a eso. Mil gracias. Gusto, doctora. Nos queda tarea para la otra semana que nos encontremos en Medellín, Gloria. Bueno, le queda tarea a Igor aquí, cuando se le Exactamente, encuentre. sí, Si no, señor. nos queda de curiosidad si propiltiuracilo produce grandes Sí, vasos. No sé sí, eso. sí, No importante. parece por la fisiopatía, pero podría de Pues, pronto. sorpresas da la vida. Carlos Horacio, buenas noches. Vi que has levantado la mano. Hola, buenas noches. Un par de cosas. Un caso supremamente interesante. Queda la sensación con lo que se ha comentado que es bien difícil sospechar clínicamente cuando un paciente va a tener esta manifestación, además de que es muy infrecuente. No sé si de pronto no alcancé a escuchar cómo se encuentra la paciente en el momento, cómo ha evolucionado, tenía como esa inquietud. Y con respecto a lo que preguntaba la profe Gloria, con el propiltiuracilo es muy frecuente positivizar los ANCAs, pero no es tan frecuente tener vasculitis inducida por propiltiuracilo. Usualmente los pacientes que hacen vasculitis por propiltiuracilo están en el grupo de pacientes que positivizan los ANCAs y las manifestaciones clínicas tienen un espectro similar al de las vasculitis ANCA, siendo menos graves las manifestaciones clínicas. Sin embargo, aunque la positividad de los ANCA, que generalmente son dirigidos contra la mieloperoxidasa, puede durar años después de la exposición al medicamento, las manifestaciones clínicas vasculíticas usualmente se presentan cuando el paciente está recibiendo el medicamento. Entonces, no es usual de que usted tenga una exposición previa a propiltiuracilo que positivizó los ANCAs y le quedaron positivos, pero se suspenda el medicamento y después de eso aparezca la manifestación vasculítica. Y es una de las herramientas que utilizamos para diferenciar en los pacientes expuestos al medicamento que desarrollen posteriormente simplemente por azar una vasculitis ANCA primaria. Y aunque las vasculitis ANCA pueden ser una causa de aortitis, realmente yo no he leído que una vasculitis ANCA secundaria por antitiroideos comprometa los grandes vasos. Pero bueno, tal vez habrá algún caso reportado, pero realmente nunca lo he leído. Entonces, y la pregunta era, ¿cómo está la paciente? ¿Qué se sabe en este momento de ella? ¿La están siguiendo? Pues Juan Camilo creo que tiene una mejor respuesta para esta pregunta, doctor Muñoz. Entonces, creo que Juanca puede hacer la respuesta. Si no, con mucho gusto yo le daré parte de la información. Buenas noches, doctor. Sí, yo tuve la oportunidad de hacerle el seguimiento a la paciente y empeoró más. Esa paciente hizo un sangrado intracraneal estando con el fondoparinox y requirió una craniotomía descompresiva. Yo creo que esa paciente falleció. O sea, no creo que pues tuvo todas las complicaciones a ver y por haber del lupus. Incluso, pues, en eso se estaba planteando qué estrategia de anticoagulación para el síndrome antifosfolípido refractario, que ya por definición lo tenía, porque la paciente hizo el fenómeno embólico, pues, renal estando anticoagulada. Y entonces, realmente hizo una trombocitopenia inducida por heparinas. Realmente no supe hasta qué estrategia de anticoagulación le dieron. No sé si la devolvieron a warfarina para tener un IR de pronto un poco más alto, que era como la opción, porque creo que pues también tenía como anticoagulante lúpico y también pues un anticoagulante directo ahí pues claramente no tenía cabida. Entonces esa paciente sí presentó mayores complicaciones. Creo que después de la cranectomía salió bien, pero
De todas maneras, pues su lupus sí fue muy complejo. Ella era nueva EPS y los seguimientos que tenía o los controles por reumatología eran mucho más difíciles. De hecho, creo que duró como 6 meses en esperar la primera aplicación de la ciclofosfamida y quedé pues en eso, pero el desenlace ya más allá sí no tengo conocimiento. De todas maneras, de pronto creo que Franci me tocará preguntarle en este tiempo a ver si tuvo la oportunidad de verla otra vez en consulta o en un ámbito hospitalario. Gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, vamos a revisar. Felicitaciones ahí en el chat. No veo más preguntas. Creo que es el momento, si alguien quiere hacer alguna intervención, de levantar la mano, abrir el micrófono, o si quieren hacer una pregunta en el chat, lo pueden hacer. Si no, pues les deseo una muy buena noche y pues ya estamos a una semana de estar reunidos en Medellín. Y espero que esta semana pues se pase realmente rápido y que pues nuestro gran congreso colombiano pues sea todo un éxito. Y pues todos los paisas y todo el grupo de Medellín están esperándonos con los brazos abiertos pues a todos los demás del país. Aplausos para la Unisabana, gracias. Y bueno, la doctora Gloria nos dice que nos vemos allá en Medellín la otra semana. Muchas gracias. Esta es la última reunión interinstitucional que yo coordino. Ya termino aquí mi proceso de representante de la Junta en el Comité de Educación. Entonces, a partir del otro mes, pues ya tendrán a alguien más aquí sentado coordinando estas reuniones. Muchas gracias a todos. Que pasen una muy buena noche. Y bueno, en Medellín nos vemos para celebrar y para estar. Camilo, pero vas a continuar, seguramente vas a continuar en la Junta. Vamos a ver, son cosas diferentes y bueno, esperamos que todos estemos allá en Medellín. Por ahora, el Congreso es nuestro y bienvenidos. Acuérdense que tenemos los casos clínicos de residentes el jueves, tenemos nuestros casos clínicos, así que los esperamos allá con los brazos abiertos a todos los fellows, a todos los docentes, para que estén allá apoyándolos y a todos los que quieran estar allí con nosotros. Acuerden que los casos clínicos son uno de los eventos más importantes que tenemos, paralelo a todo el evento académico que está súper interesante el otro año. Muchas gracias a todos y que pasen una muy buena noche. Igor, felicitaciones. Recuerden que estos casos clínicos quedan montados en nuestra página de YouTube de Asorreuma, la cual se pueden pues, ustedes suscribir para todas las notificaciones y ahí las pueden reproducir como parte de la educación que nosotros extendemos hacia otras especialidades y hacia otros colegas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Medellín. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Chao, chao.